Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es domingo 2 de julio de 2023 y como viene siendo habitual y para dar cumplimiento a nuestro compromiso de mostrar los resultados mensuales, en este vídeo vamos a ver los resultados de todo el mes de junio. Ya anticipo que son malos, pero íbamos a mostrarlos siempre que fueran buenos y siempre que fueran malos, da igual en cualquier caso. Y vamos a ver la operativa que llevamos en estos momentos abierta. Aprovecho además este momento para comentar, ya que los resultados de este trimestre han sido malos en los 3 últimos meses, aprovecho para contestar alguna pregunta que hace tiempo que me han llegado a mi dirección de correo, que por cierto mi contacto lo tenéis aquí, tradingenlaniebla@gmail.com, que también es otra cuestión que la gente suele preguntar. Y la más preguntada es si tuviera que resumir en dos o tres cosas cuál es la parte mejor de Darwin Esfero, ¿qué es lo que diría? Pues bueno, pues yo sigo emperrado con mi cuenta real que tengo hace 2 años, como sabéis, que ya he mostrado en más vídeos que abrí con 10.000 euros y sigo con ella. Pero este es un claro ejemplo, estos 3 últimos meses que llevo con pérdidas, es un claro ejemplo para contestar esta pregunta. Bien, con el dinero que he perdido en estos 3 últimos meses, tendría para pagar más de 3 años de Darwin Esfero. Creo que es tan sencillo y tan claro como esto, una de las razones por la que Darwin es cero para la gente que se está iniciando sin duda. Para la gente ya iniciada podría haber más debate, pero para la gente que se está iniciando, creo que es aclaratorio el poder practicar, aprender 3 años por el precio que yo he pagado en estos 3 meses. Creo que simplemente con esta única cuestión quedaría más que justificado el interés en dar un estero para el que lo quiera ver de esta manera. Es un caso real, es en mi caso propio. Sí que es cierto que yo abrí esta cuenta con 10.000 y me he comprometido a seguir con ella mientras no me llegue a los 8.000 euros. Siempre y cuando no me caiga por debajo de 8.000 euros, seguiré con esta cuenta. A pesar de mi mala racha, aún estoy por encima de los 10.000 euros iniciales. Y por tanto, mis dos o tres cuestiones a promocionar como ahora Darwin Estero, una sería esa, la otra sería que la operativa en Darwin Estero, a diferencia de las cuentas fondeadas, que tanto debate hay ahora por ahí en los medios que estoy viendo, en Darwin Estero no hay ningún limitante de operativa, no hay ningún limitante de drawdown, tú sencillamente tienes tus 100.000 euros virtuales y puedes operar libremente con ellos. Y una tercera razón principal por la que yo también valoraría Darwin Esfero es porque te va a permitir ir generando durante estos años iniciales en tu operativa un track record que te va a ser válido a futuro, incluso si quieres migrar a una cuenta real porque ya estás ganando, ves que llevas ganando 1 o 2 años y te interesa más irte a una cuenta real. Pues toda esta operativa de track record va a ser migrable perfectamente como que fuera trading totalmente real. Creo que estas tres razones para mí serían las razones primordiales por las que yo abogaría por Darwin Estero si estuviera empezando ahora mismo, pero sin duda, y serían las principales. Bueno, quería aprovechar para decirlo, pues aprovechar ahora que llevo este drawdown de 3 meses para demostrar cómo con las pérdidas que llevo, pues estaría más que pagado 3 años. Creo que solo con decir eso ya he dicho todo, ¿no? Bien, bueno, vamos un poco a la operativa que llevo abierta y a continuación muestro rápidamente el mes actual para que lo veáis como siempre, sin trampas, sin tapujos, operativa real, operativa mala, mala sin paliativos, no escondo nada. Bien, en el euro dólar, tal y como veníamos posicionados, teníamos un corto desde esta zona, que hizo un extremo, decíamos, un extremo muy malo porque no llegó al 25%, pero aprovechando el retroceso iniciamos un corto aquí. Corto que, como veis, ha hecho una falsa rotura, sí que me ha dado inicialmente este ciclo, ha dado un ciclo inicial y ahora ha vuelto a dar un segundo ciclo, pero esta es una falsa rotura, no es excesivamente buena. Pero bueno, inicialmente arrancaba desde aquí, teníamos un segundo origen de movimiento aquí, perfectamente válido, podríamos tener otro ciclo aquí, y a la llegada en el 61, con muchas veces hago, he recargado una segunda posición. Bueno, me he permitido este lujo, ¿por qué? Porque el riesgo de esta primera posición ya lo tengo aquí, con lo cual el riesgo que tengo es cero. He añadido más apalancamiento a riesgo cero. Es un poco una de las cosas que enseña Joaquín y que utiliza pues como un verdadero maestro, añadir más riesgo más apalancamiento a sus posiciones con posibilidad de ganar más, pero sin introducir riesgo en ellas. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho en el euro dólar. Como veis, es muy incipiente el inicio de estas posiciones y aún estamos
Bueno, son muy débiles estas posiciones, este falso rompimiento no me gusta, por eso tampoco aquí llevo mucha posición. Únicamente está así. En el petróleo seguimos igual que la vez anterior, seguimos con una posición aquí, ya cogimos su parcial, pero no nos quiere dar nueva posición, no nos quiere avanzar hacia los finales. Por tanto, seguimos igual. En el SP500, si recordáis, estábamos trabajando este fallo grande que venía de este retroceso. Habíamos cogido un parcial de aquí a aquí y las otras dos posiciones me las ha sacado. Me las ha sacado y bueno, buscando todavía una última opción de una falsa rotura aquí, de una pequeña dilatación, he vuelto a meter un par de cortos. Pero como veis, de hecho esta zona azul ya estaría destrozada, ya no tendría sentido, puesto que ya estamos en zona superior. Y este ciclo azul, puesto que no tiene ninguna zona válida, también lo podemos ya quitar. Y nos quedamos trabajando únicamente este fallo, que es un fallo grande, y le hemos dado opción a una segunda dilatación. Una segunda dilatación, que son posiciones del viernes a última hora que han iniciado aquí, pero que ya para mí tienen probabilidades muy bajas y por tanto el lunes voy a ajustar los stop loss lo más cerca que pueda y bueno, le daré la última opción a poder hacer recorridos, pero sin mayor perspectiva. Tres cuartos de lo mismo en el Nasdaq. El Nasdaq, bueno, sí que lo ha hecho mejor, puesto que el Nasdaq no ha roto todavía este inicio de movimiento que venía desde aquí y sí que hemos iniciado una posición en el extremo de, de, esta, de este retroceso totalmente válido a extremo inicial. El Nasdaq todavía lo está haciendo bien, tiene en contra o a favor, como o queramos entenderlo. Algunos dirán que esto es en contra, puesto que hay una especie de hombro-cabeza-hombro invertido y por lo tanto proyectaría mucho más arriba, pero los que entendemos el trading un poco de una manera inversa a lo cotidiano y a lo habitual, pues puede ser bueno el que se rompa este hombro-cabeza-hombro invertido y que falle esta posición. Por lo tanto, ni fu ni fa. El hecho de este triángulo, hombro-cabeza-hombro invertido, que es bastante malo, por cierto, me da exactamente igual. Y bueno, es lo que venimos trayendo. Estas posiciones sí que están ya bastante bien gestionadas. Y bueno, aquí tendríamos un primer parcial y luego querríamos dejar correr. Pero como veis, en todo este trimestre, todo lo que he dejado correr no me ha salido nada. Por tanto, quedaría en el franco suizo y el japonés. Hay una posición también corta. Estamos en una zona muy grande de fallo. Como veis aquí, esta zona muy grande produjo un fallo aquí en máximos históricos. Y bueno, en esos máximos históricos estamos buscando un posicionamiento corto que ha iniciado aquí y que en caso de iniciar movimiento y llegar a su 38.2, aquí se habilitaría este ciclo que tengo, como veis, pintado, pero que de momento no existe en absoluto. Y de hecho me entró una posición de las dos, la otra está todavía pendiente. Pero bueno, aquí no hay absolutamente nada. Y esto es lo que hay. Por tanto, pues bueno, vamos a ir a sacar un poquito, bueno, como veis, esto es lo que está abierto, lo que acabo de mostrar, ni más ni menos, esto es lo que hay, poquita cosa. Seguimos luchando por intentar llegar a los 12.000 euros, pero no hay manera. Estamos en positivo con respecto a la apertura de cuenta en 10.000, pero no, esto no es lo que estamos esperando en este 2023. Nos vamos al historial, en el historial vamos a sacar un periodo personalizado, vamos a coger desde el 1 de junio hasta el 30 de junio, día 30, todo el mes de junio, y bueno, como veis es exactamente los 400 y pico euros de pérdida, que serían correspondería con estos 440 euros de pérdida este mes, un 3,79%. Bueno, pues esto es lo que hay. Vamos a sacar, no obstante, para ver como siempre el informe. Informe detallado. Me está generando aquí. Informe detallado. Y bueno, esto sería el mes. Sí que habíamos cogido unos pequeños parciales al comienzo de mes que parecía que la cosa iba bien, pero finalmente se ha desmoronado todo y no tengo nada más que decir más allá de que estoy a pie cambiado con el mercado. Entonces, bueno, tengo que empezar este siguiente trimestre dándole una vuelta de hoja al asunto porque esto no funciona. Entonces, así hemos terminado este trimestre en números rojos, pero no voy a perder mi operativa ni voy a perder mi forma de operar. Entonces, ya aviso que voy a seguir igual. Sí que voy a seguir teniendo el máximo cuidado en la gestión, también lo estoy teniendo ahora, y mis operaciones sigo confiando en que tienen que terminar por llegar. Tarde o temprano llegarán.
Por tanto, no hay más. Entramos en periodo veraniego. El mercado no sé cómo se va a mover ahora. Probablemente en julio todavía se mueva un poquito, seguramente en agosto nada. Por otra parte, en agosto mi operativa entre vacaciones y demás será también mínima. Así que lo iremos viendo poco a poco. Sin más, me despido deseándoos a todos que tengáis, como siempre, muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.